de ustedes, las autoridades del Consejo Administrativo, con 5 votos, aprobaron prácticamente este planteamiento. ¿Cómo está Víctor Hugo, Roberto, Keila? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los hermanos ecuatorianos que se encuentran en sintonía del programa. A ver, dentro del Consejo Administrativo de la Legislatura se ha respetado el debido proceso. Todos los pasos que están previstos en la ley se han cumplido. Mucho se ha cuestionado el hecho de que se solicitara hacer un informe por parte de la Unidad de Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional, tratando de confundir los procedimientos. Y yo quiero aquí hacer una reflexión. Muy bueno. El periodo pasado, antes de que sea reformada la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuando no estaba previsto que se haga un informe de la Unidad de Técnica Legislativa, cuando fue el proceso de enjuiciamiento político al vicepresidente de ese entonces, Jorge Glass Espinel, de igual manera se solicitó un informe de la Unidad de Técnica Legislativa. Hoy se hace lo mismo, sin embargo, pero se cuestiona. Es criticado por En ese momento no les importó. En ese momento no les importó y no estaba previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hoy sí está previsto este procedimiento. Se realiza el informe de la Unidad de Técnica Legislativa. Evidentemente, dentro de la presentación de la solicitud de juicio político, hubieron unos errores que fueron subsanados a través del lapsus calami, ¿no? Pero al final del día, la pretensión, el objeto por el cual es presentado el juicio político no varía. Aquí eran los artículos que estaban invocando, que en ese momento era el 131, cuando era directamente el 129, el numeral 2, ¿no? El incumplimiento del presidente de la República por estar involucrados en presuntos cometimientos de delito. Claro está que se refieren a la concusión y el peculado. Se ha hablado también sobre esta actualización de los delitos dentro del Código Orgánico Integral Penal, pero la concusión sigue siendo concusión y el peculado sigue siendo peculado, y ustedes que son personas conocedores también saben que es así. Al final todo esto es una cortina de humo. Es más, ayer escuchaba terribles declaraciones de una miembro del Consejo de Administración Legislativo que decía que nosotros habíamos calificado ya el juicio político. Así muy sueltos de hueso. Y evidentemente hay una campaña en los medios de comunicación donde que salían a hacer solo eco. Esos criterios. Así es. Cuando nosotros lo que hicimos, y en la resolución es muy clara, nosotros lo que hicimos en ese momento fue resolver, admitir a trámite, ¿verdad? Y remitir en ese momento esta información, este expediente a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, una vez que sea remitida esta información, sea recibida, evidentemente tienen que realizar su sorteo. Luego de que se realice este sorteo y ya se haga la persona que estaría a cargo del tema, pues tendrá 6 días, según lo que dispone la Constitución. Allá iba, sí, eso justamente, don Ronnie, 6 días. Pero nuestra compañera Keila Salazar acaba de manifestar que duraría 2, 3 meses. 60 días. 60 días, por eso, 60 días, 2 meses, la admisibilidad o no de la Corte Constitucional para el juicio político. Tiene 6 días. 6 días. Tiene claro. 6 días para resolver. Ese es el plazo. Aquí no podemos irnos por las tranqueras de la ley y no se lo va a permitir. La Corte Constitucional, ya en este momento que ha sido aprobado por el Consejo de Administración Legislativa, un proyecto de resolución que evidentemente admite el trámite, lo pone ¿Ya fue enviado el día de ayer a la Corte o no? Creo que notifican el día de hoy. Hay que cumplir las formas, y yo siempre he dicho, el apuro trae cansancio, y aquí muchos piensan que hay algún tipo de ansiedad o de apuro por presentar el juicio político, y no es eso. Se ha guardado el debido proceso del respeto a las normas, a las leyes, que es lo que manda la Constitución y la ley. No estamos hablando de cualquier proceso, es un enjuiciamiento al presidente de la República. Más allá, por como primera yo digo, ocasión, de acuerdo a lo que está vigente en la Constitución actual del año 2008, por 20 supuesto. de octubre. Sí. Más allá de estos errores que han sido satanizados, pero que así de igual manera han sido subsanados, yo creo que se está tratando de desviar la atención del verdadero contenido del juicio político. Estamos hablando de una posible concusión, de un posible peculado. Estamos hablando que a través de otros funcionarios públicos han recibido recursos que eran del pueblo ecuatoriano para beneficiarse personalmente. Y el peculado, malversación de los fondos que han estado a disposición del gobierno nacional. Entonces yo creo que tenemos que analizar eso de la siguiente manera. Mientras ellos han estado saqueando, o posiblemente estuvieron saqueando las arcas del Estado, a nosotros nos han restringido los derechos de salud,
de educación, Seguridad. de empleo, de seguridad sobre todo. Entonces, realmente es escandaloso lo que han hecho en el gobierno, no el procedimiento que en este momento se está tomando y que está previsto en la Constitución. Más sin embargo, vemos estas campañas feroces en las redes sociales, en ciertos medios de comunicación, donde dicen son golpistas. Entonces resulta ser que quienes antes no estaban en el poder, decían que el juicio político sí era un mecanismo constitucional para dar una resolución a un tipo de conflicto político. Hoy resulta ser que utilizar o invocar la Constitución y la ley resulta ser que nos llaman golpistas, tal como sucedió en el gobierno de Lenín Moreno, en el régimen de Lenín Moreno, que hoy ya se ha demostrado que es un corrupto, que ha sido ya en este momento que no se ha presentado, es un prófugo de la justicia, tendría que haberse presentado el día de ayer ante la autoridad competente, pero ya vemos que por ahí va que no se va a presentar, ¿no? En todo caso, hemos demostrado con pruebas, con contundencia, que realmente quienes han estado involucrados en los actos que manipulan la verdad, que han dilapidado el erario nacional, han sido otros. Siempre lo dijimos, los corruptos siempre fueron ellos. Ayer consultaba, Roberto, sí. Dele. Ayer consultábamos